Buenos días, mis hermanos, Iglesia Bautista Trinidad, que Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor por este tiempo. Nos sentimos contentos, pero también privilegiados de poder estar aquí en esta mañana, a sabiendas de que la palabra de Dios será predicada. No importa las condiciones, no importa las circunstancias en las que nos vemos como iglesia hoy, la palabra de Cristo no puede ser detenida. La palabra de Cristo y la predicación del Evangelio del Reino de los Cielos es una encomienda con un peso mucho mayor que el de las circunstancias que estamos experimentando como iglesia. De manera que no nos detendremos, continuaremos predicando la palabra de Dios. Yo no les puedo negar que estoy orando con intensidad, estoy orando enfocadamente en que podamos retornar a nuestro tiempo de comunión personal, de comunión presencial aquí en la iglesia, en este templo en el que estamos hoy predicando a la iglesia. El templo está vacío, usted está en su casa, seguimos siendo la iglesia de Cristo, pero mi anhelo es que volvamos a reunirnos nuevamente presencialmente para mostrarnos el afecto y experimentar lo bueno y lo maravilloso y la bendición que es habitar los hermanos juntos en armonía, como dice su palabra. Pero estamos sujetos a condiciones muy especiales en este tiempo. Y tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Sin embargo, eso no me detiene para orar por un retorno a las facilidades que nos permiten estar juntos nuevamente. La mañana de hoy yo quisiera que usted me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo número 10. Evangelio de Mateo, capítulo número 10. Allí hemos estado estudiando la comisión apostólica. Hemos estado estudiando el llamado a los apóstoles. Vimos allí aquellos 12 obreros de la mies que el Señor llamó, sus características, pero también comenzamos a ver la manera en cómo el Señor comenzó a establecer esa misión particular para ellos, las encomiendas, con qué pautas, con qué restricciones, con qué limitaciones, y cómo aplicaba eso y cómo no aplicaba eso para nosotros hoy. ¿Cuáles eran las diferencias? ¿Cuáles eran las diferencias y cuáles eran las similitudes que caracterizan el llamado a todo cristiano hoy a ir por el mundo para predicar el Evangelio de Cristo? El Evangelio que ha sido puesto en nuestras manos y nadie más, en las manos de la iglesia, para que sea predicado y para que todos puedan conocer del único camino que fue establecido para tener comunión con el Padre, Cristo Jesús. Esas siguen siendo las buenas nuevas de salvación. Y nosotros tenemos la encomienda, como tenían estos hombres, de predicar el Evangelio. Pero hoy nosotros vamos a comenzar a ver unas advertencias particulares que el Señor Jesucristo da a sus discípulos allí en la porción del capítulo número 10 de Mateo, que va desde los versos 16 al 25. Nosotros en la mañana de hoy no vamos a predicar toda la porción, solamente vamos a predicar hasta el versículo número 21. Los versos desde el 22 hasta el 25 tienen un matiz escatológico para el cual queremos dedicar todo el mensaje, y lo haremos el domingo que viene si es la voluntad del Señor. Pero en lo que respecta al mensaje de esta mañana, que hemos titulado como ovejas en medio de lobos, nosotros vamos a llegar solamente hasta el verso número 21, desde el verso 16 hasta el verso 21. Busque allí esa porción para que estemos listos para la exposición de la palabra de Dios. Yo quisiera comenzar introduciendo este mensaje, hablando un poco acerca de la labor de algunas agencias misioneras, agencias de ayuda, agencias de difusión de la realidad que experimenta el pueblo de Dios en este mundo, y que lo hacen con un propósito. De manera particular quiero comenzar hablando de la institución que se llama Open Doors. Open Doors es una organización sin fines de lucro que tiene más de 60 años
ayudando a los cristianos en persecución alrededor de todo el mundo. Cada año esta institución genera un reporte, un estudio con datos que no pueden ser calificados de otra cosa que espeluznantes, pero también datos reveladores que nos hacen abrir nuestros ojos a la realidad de la persecución que el pueblo de Dios experimenta en este tiempo. Esta lista que Open Doors publica se llama Lista de Vigilancia Mundial, en inglés World Watch List. Esta es una lista que esta institución genera, y dentro de los datos importantes y reveladores que comparte con el pueblo de Dios y con todo el mundo, en la edición del 2019, por ejemplo, revela que cada mes, de manera periódica, mensual, un promedio de 345 cristianos son asesinados mensualmente. 345 hombres y mujeres cristianos son asesinados por la causa de Cristo. 219 cristianos son detenidos sin juicio y sin ninguna otra acusación formal, legal, que no sea el que están predicando el Evangelio de Cristo. Y cerca de 106 iglesias en todo, durante el transcurso de las estadísticas, pero con un promedio como lo he dicho, mensual, más de 100 iglesias mensualmente, mes tras mes, son atacadas, son quemadas, son destruidas, son violentadas por aquellos que se oponen a la fe cristiana. ¿Por qué hacen estas agencias esta labor? ¿Por qué Open Doors y otras agencias misioneras denuncian y dedican recursos para difundir estas informaciones y para la ayuda y la mediación ante los gobiernos, ¿verdad? En procura de ayudar a los cristianos perseguidos? ¿Por qué hacen esto estas agencias? A lo mejor esta pregunta puede venir a nuestra mente contraponiendo la idea a la convicción bíblica que tenemos de que estas cosas el Señor había declarado que iban a suceder. El Señor había declarado que la iglesia de Cristo sería perseguida, que su iglesia iba a ser rechazada e iba a ser perseguida. Entonces, en contraposición, de alguna manera, contra ese argumento, alguien podría pensar que estas agencias están haciendo un esfuerzo para revertir los efectos de ese dictamen del Señor con respecto a la iglesia. Mi hermano, yo quisiera que nosotros partamos de este tipo de cuestionamientos en esta mañana para poder aclarar, ¿verdad?, la verdadera razón por la que estas agencias, otras instituciones como las iglesias, cristianos alrededor de todo el mundo, se enfocan por medio de la oración, por medio de la ayuda, por medio del ayuno, por medio de iniciativas prácticas en favor de los cristianos que padecen. Y es que en esencia, mi amado hermano, en esencia, estas personas y estas agencias se dedican a la ayuda del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios está llamado, mi amado hermano, no solamente a profesar un amor unos por otros, sino a evidenciar por medio de obras tangibles y concretas el amor que el Señor Jesucristo nos ha mandado mostrarnos. En palabras del CEO de Open Doors, David Curry, yo voy a citarle a él en este momento, cuando él dice: el objetivo de Open Doors y su World Watch List, la lista mundial de vigilancia, es hacer que el valor, pero también el sufrimiento de la familia de Dios en todo el mundo, brille para testimonio de los hombres, de que la fe cristiana no está muerta, para llevarnos de rodillas a todo el pueblo de Dios en oración, y luego a la acción para estar con nuestros hermanos y hermanas que son perseguidos.
Mi amado, una cosa es buscar la contienda e incluso el maltrato osadamente, temerariamente. Y otra cosa es estar apercibidos de que estas aflicciones y persecuciones ocurrirán por la causa de Cristo tarde o temprano. Las circunstancias cambiarán, los protagonistas cambiarán, ¿verdad? En un tiempo fue el Imperio Romano y aquellos emperadores sádicos y sangrientos. Posteriormente en el tiempo fueron naciones particulares que se ensañaron contra el pueblo de Dios en Europa, en Oriente Medio. Hoy siguen habiendo naciones, pero también dogmas extremistas que en diferentes naciones del mundo persiguen al pueblo de Dios, persiguen a la iglesia de Cristo. Y aunque los protagonistas y los escenarios históricos cambien, la iglesia siempre será una iglesia perseguida. De hecho, mi amado hermano, esta es otra razón por la cual la idea de una iglesia próspera, una iglesia creciente, una iglesia emprendedora, una iglesia llena de desarrollo, en infraestructura amplia, multitudinaria, esa iglesia que particularmente se inclina a la predicación de un evangelio de la prosperidad, como ellos le han llamado. Es por esta razón particular que esa idea tiene tan poco asidero bíblico, mi amado hermano. Porque la iglesia de sana doctrina, la iglesia que se dedica a predicar el evangelio del Cristo de la cruz, esa iglesia será rechazada y será perseguida por el mundo, indefectiblemente. Y sobre este tema, mi amado hermano, es que versará nuestro mensaje en esta mañana, partiendo de la porción que tenemos allí en el capítulo número 10 de Mateo, versos 16 al verso 21. Vamos a leer la porción, vamos a ir a la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, verso 16. Dice la Biblia allí: he aquí, el Señor hablando, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que mora, que habla en vosotros. Y dice el verso 21, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Vamos a orar, mi amado hermano, para que podamos ir al detalle de lo que esta porción quiere hablar a nuestros corazones en esta mañana, y cómo podemos aplicar la voluntad del Señor expresada de manera directa a sus primeros discípulos, a sus apóstoles. ¿Cómo podemos aplicar eso en nuestras vidas hoy? ¿Cómo podemos vivir conforme a aquellas mismas pautas, sabiendo incluso que no todas las latitudes de la geografía global imponen los mismos riesgos para la iglesia de Cristo? No todos estamos expuestos al mismo riesgo. Riesgo de padecer muerte, posiblemente, decapitación, lapidación, encarcelamiento. Pero ¿cómo aplican estas verdades para nosotros hoy? Vamos a orar y vamos a ver ese mensaje detrás de estas palabras reveladas en el Evangelio de Mateo en esta mañana. Dios y Padre que estás en los cielos, bendice a tu iglesia, oh Señor, bendícenos en esta mañana. Danos de tu gracia a través de tu palabra.
Que seas, oh Señor, enaltecido por cada uno de nosotros, que podamos estar aquí con el propósito de engrandecer tu nombre, de glorificarte, oh Señor, de estar atentos a tu voluntad a través de la predicación de tu palabra. Eso es llevarte gloria, esto es glorificarte y exaltarte, oh Señor, cuando estemos atentos a lo que tú has dicho en tu palabra, no solamente para conocer la voluntad tuya, sino para hacer tu voluntad en nuestras vidas. Padre, ayúdanos por medio de tu Espíritu. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, recordemos que estamos ante las pautas que el Señor Jesucristo está dando a sus discípulos en esa comisión apostólica, como Él está enviando a sus discípulos, bajo qué lineamientos, bajo qué pautas, y está advirtiéndoles a los discípulos, a los apóstoles en este momento, que serían rechazados. Pero ese mensaje de advertencia particular estaba siendo dado por el Señor de manera específica a los apóstoles, pero también estaba siendo dado para que tú y yo hoy podamos ser enseñados con respecto al carácter que debe evidenciar el creyente en medio de este mundo, que debe identificar al cristiano, al Hijo de Dios, en medio de una persecución creciente que sabemos por la palabra de Dios que no desaparecerá, que no desaparecerá. El Señor Jesucristo comenzó esta advertencia en la porción que nosotros estuvimos estudiando el domingo pasado. La manera en cómo el Señor concluía esa porción particular que nosotros estudiamos el domingo pasado, si vas conmigo al verso número 13 de esa porción de Mateo 10, te darás cuenta que el Señor Jesucristo ya desde ese momento comenzaba a decir: y si la casa fuere digna, si esa casa donde ustedes se acerquen, en cualquier ciudad a la que vayan con el evangelio del reino en sus manos, si esa casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Pero si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Ustedes conservarán ese sosiego y esa certidumbre en vuestros corazones de que yo estaré con vosotros. Vuestra paz seguirá con ustedes. Pero esa ciudad, aquella casa, aquella familia particular, aquellos que rechazan el Evangelio de Cristo, evidenciarán justamente una falta de sosiego, una falta de paz en sus vidas, que será manifiesta y será característica de aquellas personas que rechazan el Evangelio de Cristo y que no son dóciles a la palabra de Dios, no son receptivos a la palabra de Dios. Antes bien mantienen su carácter violento. Y en ese momento dice el Señor: si esa casa no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe, verso 14, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad, de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Dice el verso 15, mi amado hermano: de cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la casa de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Así terminaba el Señor Jesucristo la porción que estudiábamos el domingo pasado, y era una clara introducción a las advertencias más firmes que nosotros vamos a estudiar en la mañana de hoy. Decía el Señor Jesucristo: más tolerable será el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad que rechace el Evangelio de Cristo, para aquellos que hayan despreciado con orgullo y con apatía el Evangelio del reino de los cielos. Porque déjeme decirle, mi amado hermano, usted se dio cuenta contra cuáles ciudades es que compara el Señor Jesucristo a aquellas ciudades que rechazan el Evangelio. Las compara en términos del castigo que recibirán con el castigo que recibirá Sodoma y Gomorra. Y usted y yo conocemos la historia de Sodoma y de Gomorra. Usted y yo conocemos la manera en cómo el justo Lot vivía allí, oprimido en su corazón por las injusticias y las impurezas que en aquella ciudad se vivían de manera cotidiana.
Tanto es así que usted y yo sabemos cómo se le llama hoy al pecado de homosexualismo. Se le llama sodomía. Y tiene que ver justamente con esta ciudad en el relato del Génesis en el Antiguo Testamento, que junto con Gomorra recibió un castigo desde los cielos, un castigo que fue evidente para la historia. La palabra de Dios dice en esta oportunidad que mayor será el castigo para los que rechazan el Evangelio de Cristo que el castigo que será para aquella ciudad. Y es que déjeme decirle algo, mi amado hermano. Usted y yo no somos condenados por los pecados que cometemos. Tan claro como suena, mi amado hermano. La palabra de Dios dice que usted y yo somos condenados. De hecho, no solamente seremos, sino que somos ya condenados cuando nosotros rechazamos a Cristo Jesús y su gracia para salvación, que es predicada por medio del Evangelio. Usted y yo seremos condenados cuando rechazamos el Evangelio de Cristo, por no haber aceptado, por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El pecado tiene consecuencias graves en la vida de todo aquel que lo practica. Cuando el Señor, en su soberanía, permite que el pecado alcance la vida de un cristiano, que las consecuencias del pecado impacten e incidan en la vida de un cristiano, cuando el Señor permite que por medio de estas consecuencias pueda venir arrepentimiento, pueda venir aflicción a la vida de un cristiano, pueda venir padecimiento, pueda venir potencialmente confesión de pecado, puede venir potencialmente apartarnos del pecado, puede venir el perdón a la vida de estas personas. Cuando esto ocurre, mi amado hermano, es necesario que nosotros podamos entender que no ha venido perdón a nuestras vidas a causa del padecimiento por el pecado. El padecimiento a causa del pecado no genera ningún mérito en nosotros como para que nosotros seamos perdonados por Dios. Nosotros somos perdonados por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, no por los méritos del sufrimiento que el pecado ocasiona en la vida del creyente cuando el creyente peca. Es importante que lo tengamos en cuenta, mi amado hermano, porque esa es la misma aclaración que el apóstol Pedro tiene que hacer allí en su primera carta, en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro, cuando dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. No hay ninguna gloria, no hay mérito cuando tú recibes un castigo a causa de tu pecado. Ahora dice el apóstol Pedro: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Así que, mi amado hermano, es importante entender que el cristiano, que es un embajador fiel del reino de los cielos, experimentará sufrimiento y persecución en su vida, de una forma u otra, de una manera o de la otra. A lo mejor, como ya decía hace un rato, posiblemente no perdiendo su vida física por causa de Cristo, al menos en estas latitudes en las cuales vivimos, ¿verdad? Pero de una manera o de otra padecerá persecución, padecerá el desprecio de parte de su familia, padecerá el rechazo de sus pares. Los jóvenes cristianos en los colegios, en las universidades, son rechazados constantemente a causa de Cristo. La presión de grupo se torna insoportable, y muchas veces eso no es incidental, sino que es provocado, es intencional rechazar a tal o cual cristiano, a tal o cual joven o a tal o cual persona porque es cristiano. La persecución, mi amado hermano, y el rechazo por la causa de Cristo está presente en nuestras vidas hoy. A eso y a muchas otras cosas
estamos expuestos. Y el Señor nos lo advierte por medio de estos señalamientos de mayores males y peligros que hace a sus discípulos, que hace a los apóstoles, ya con más énfasis a partir del verso 16. Y vamos allí, dice la palabra de Dios allí: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es importante que entendamos en este primer aspecto de la encomienda del Señor Jesucristo, de las advertencias del Señor Jesucristo, esta porción que hemos llamado el perfil del cristiano ante las persecuciones. El perfil del cristiano. Fíjate que el Señor Jesucristo enfatiza el carácter. ¿Cuáles son las características en la conducta, en el perfil del cristiano con respecto a las aflicciones? La prudencia y la sabiduría de la serpiente, dice el Señor, pero también la sencillez de la paloma, dice el Señor Jesucristo, en esta maravillosa analogía que él utiliza para dibujar un boceto balanceado del perfil, del carácter del cristiano cuando se trata de las persecuciones en este mundo. Mi amado hermano, el Evangelio de Cristo en nuestras vidas nos coloca como ovejas en medio de lobos, nos coloca en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual debemos resplandecer como luminares en este mundo, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, allí en su carta a los Filipenses, se expresa de esa manera particular y lo hace haciendo énfasis en esas pautas del carácter, en ese carácter del cristiano humilde, sin contiendas, sin murmuraciones. Acompáñame ya a Filipenses capítulo número 2, Filipenses capítulo número 2, verso número 14 y verso 15, para que podamos leer en esa porción de Filipenses cómo el apóstol Pablo define el carácter del cristiano. Filipenses 2, ese es el énfasis de esta porción particular. Dice la palabra de Dios allí, verso 14: haced todo, Filipenses capítulo número 2, verso 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el carácter, mi amado hermano, del cristiano. Ese carácter que fue establecido como pauta fundacional aquí en esta predicación del Señor Jesucristo en Mateo, cuando dice: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en este mundo, resplandeciendo como luminares, es el distintivo del verdadero cristiano, pero también, mi amado hermano, es el desafío del verdadero cristiano. Vamos a explicar dentro de un momento cómo es que estas palabras no significan que nosotros nos dejemos, no significa que ingenuamente nosotros nos dejemos violentar por los enemigos de la fe, pero sí será una evidencia del carácter y la actitud que debemos mostrar ante las persecuciones. La palabra prudencia que el Señor utiliza allí cuando se refiere a la serpiente es una palabra que en el original griego nos da la idea de una persona sagaz, cautelosa, reflexiva, no un cobarde. Es una palabra que incluso denota habilidad e inteligencia práctica o perspicacia. A eso es
que llama la palabra al Hijo de Dios. Por ese perfil particular que la palabra de Dios coloca en el cristiano, es que sabemos que no estamos llamados a huir amedrentados por nuestros perseguidores. El cristiano sabe que no le ha sido dado un espíritu de cobardía, mi amado hermano. Al cristiano se nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, dice la palabra de Dios. Ahora, ese poder, ese amor y de dominio y ese espíritu de dominio propio no es para ser usado osadamente, temerariamente delante de nuestros perseguidores. La palabra de Dios dibuja de una manera clara cuál es el carácter del cristiano. El cristiano está siendo llamado por el Señor a actuar con sagacidad y con prudencia, no ingenuamente, sino valiente e inteligentemente en medio de este mundo, con el objetivo de ganar almas para Cristo, no con el objetivo de ganar una discusión. Tú y yo tenemos que tener claro ese mensaje y ese principio de la palabra de Dios en nuestras vidas, para que nos enfoquemos en lo que verdaderamente tiene valor, para que nos enfoquemos en mostrar un carácter delante de aquellos que se oponen, de manera que Dios pueda utilizar no solamente su palabra a través nuestro, sino el carácter apacible de uno que no es contencioso para ganar a esa alma para Cristo Jesús. Lo dice el apóstol Pablo también a su discípulo en la fe, Timoteo, allí en 2 Timoteo capítulo número 2, 2 Timoteo capítulo número 2, verso 24 y 26, tú y yo conocemos esa porción. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Segunda a Timoteo, quiero leerlo de manera literal, capítulo número 2, dice la palabra de Dios allí en el verso 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda a estos que se oponen que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad del siervo del Señor, mi amado hermano. Está llamado a ser apacible, a ser sufrido, a no ser contencioso. No estamos llamados a provocar a los que se oponen. Debemos procurar el testimonio por el cual de seguro seremos perseguidos. Pero nuestro enfoque no puede ser provocar al perseguidor, sino mostrar a Cristo Jesús. Compartir el mensaje del Evangelio. Es un error querer provocar osadamente, temerariamente a grupos extremistas o a grupos contrarios con confrontaciones abiertas, aún desde el punto de vista de la manifestación oral o escrita de nuestra fe, por medio de discursos, mensajes y letreros incendiarios. No, usted y yo estamos llamados a predicar la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios, no a predicar nuestras propias ideas acerca de la palabra de Dios. Ya lo dijimos antes, ya lo dijimos el domingo pasado, si no me equivoco. Usted y yo estamos llamados a predicar a Cristo. Tampoco debemos procurar ser perseguidos. Nosotros no estamos llamados al masoquismo en la fe cristiana. Y una función muy natural de supervivencia nos empujará a cuidar de nuestra integridad física y la de los nuestros. Si la persecución comienza a arreciar en algún lugar, dice la palabra de Dios, huyamos a otra ciudad. Lo vamos a ver en la porción que vamos a estudiar en Mateo 10 más adelante. Cuando os persigan de esta ciudad, huid de la otra, dice el Señor, pero con plena convicción, no con temor, no amedrentados, sino con una clara intención, con una intención de prudencia, de sabiduría, de sagacidad, para poder continuar predicando el Evangelio de Cristo. Ese es el carácter astuto, ese es el carácter sagaz, el carácter valiente del cristiano, que debe sacar provecho a las cualidades y a los dones que el Señor les ha dado para predicar el Evangelio. Y el carácter sencillo de la paloma es el carácter, ¿verdad?, que debe
debe estar en la otra cara de la moneda del cristiano. Es ese carácter, de manera literal, la palabra que utiliza el Señor allí en el idioma original es una palabra que da la idea de un carácter sin mezcla, un carácter puro, como la de los vinos puros o metales preciosos puros, que no tienen ninguna aleación, que no están mezclados con nada. Esa es la idea de la palabra akeraios, esa palabra que es la palabra original allí que utiliza el Señor Jesucristo. Da la idea de un carácter sin intenciones ocultas, de una mente sin una mezcla de maldad, libre de engaño, inocente, transparente, que no quiera ganar partido de las situaciones, sino que muestre honestidad en todo conflicto y permita que Dios sea su defensor, su vindicador. Ese es el carácter sencillo y prudente del cristiano ante los perseguidores de la fe. Pero el Señor Jesucristo también advierte acerca de peligros, no solamente del carácter, sino también de peligros en medio de las persecuciones. No solamente nos describe el perfil, sino también describe los peligros a los cuales el creyente se expone. Y dice el verso 17 de Mateo, allí estamos en el verso 17 y leeremos hasta el verso 18, pero también incluiremos el verso 21 en esa lectura. Dice la palabra de Dios allí: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y dice el verso 21, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Hermanos, esos son los riesgos y esos son los peligros a los cuales se expone el cristiano, a los cuales se expone el que ha sido enviado a predicar el evangelio del reino de los cielos. Es importante saber, para ser justos con la realidad histórica de la Iglesia de Cristo, que las aflicciones del primer siglo, mi amado hermano, no han cesado. Como ya dije en la introducción del mensaje, en el 2019, 245 millones de cristianos experimentaron altos niveles de persecución en los países que están incluidos en la lista de vigilancia mundial de Open Doors. Esto representa 1 de cada 9 cristianos en todo el mundo, mi amado hermano. En otras palabras, la persecución de los cristianos continúa exactamente como el Señor Jesucristo lo había profetizado. Porque la realidad es que si en el árbol nuevo, si en el árbol verde hicieron todo lo que hicieron en el seco, mi amado hermano, ¿qué no habrían de hacer? Pero yo quiero llamar la atención en este momento a una expresión que el Señor Jesucristo utiliza en esos versos. El Señor Jesucristo dice: guardaos de los hombres. Guardaos de los hombres. No se trata ahí de una instrucción a los apóstoles a guardarse de los hombres para que no les sucedan estas cosas, para prevenir que estas acontezcan, porque es claro por la palabra de Dios que el mensaje es otro. El mensaje es: guardaos de los hombres, porque sucederán estas cosas. Porque sucederán estas cosas. Por eso esa expresión nos puede parecer contradictoria en alguna medida, sabiendo nosotros que el Señor mismo señala en el resto de esta porción, ¿verdad?, la inevitabilidad de la persecución, pero también sabiendo lo que el Espíritu Santo habla a través de las epístolas, a través del apóstol Pablo, cuando dice a los filipenses
que a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Sabiendo todo esto, mi amado hermano, entonces pudiéramos preguntarnos ¿a qué se trata? ¿De qué se trata esa pauta del Señor Jesucristo allí? Guardaos de los hombres. ¿Es acaso una instrucción simplemente protocolar de parte del Señor Jesucristo ante un escenario que de todas maneras ocurrirá? Déjeme decirle, mi amado hermano, ante todo, la palabra utilizada aquí en el original es una palabra que tiene un significado muy particular, que apunta no a escondernos, antes bien a afrontar con mente alerta cualquier acción de los hombres, prestar atención, ser cauteloso con respecto a los hombres. Eso es lo que quiere decir guardado de los hombres. Tener cuidado de los hombres. Y esto está en perfecta armonía con el carácter del cristiano que el Señor Jesucristo estableció en el verso número 16 acerca de la prudencia de la serpiente. Guardaos de los hombres, sed prudentes. No es que los apóstoles debían esconderse con temor a los hombres, amedrentados o intimidados, guardándose de ellos y huyendo de una ciudad a otra, mi amado hermano. La realidad de la palabra de Dios es otra. Lo que leemos en la palabra de Dios es un relato de la iglesia del primer siglo que dista mucho de esa actitud temerosa y amedrentada de los primeros discípulos del Señor. Acompáñame a Hechos en el capítulo 5, para que veamos la manera en que estos primeros apóstoles del Señor pusieron en práctica estas pautas del carácter cristiano ante las persecuciones. Yo quisiera leer del verso 34. Los apóstoles, el apóstol Pedro y los primeros discípulos estaban allí predicando a Cristo, estaban enseñando el Evangelio, habían sido presos, habían sido hechos presos a causa de la predicación de la palabra de Dios. El relato desde el verso 17 nos dice que ellos fueron milagrosamente liberados de la cárcel permaneció cerrada y con la guarda cuidando la puerta, pero cuando el sumo sacerdote envió para buscarles, ya ellos no estaban allí, estaban en las sinagogas predicando el Evangelio. Y la palabra de Dios nos relata una discusión, ¿verdad?, que se generó a causa de esto en medio del concilio. Dice el verso 34. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, al igual que la obra de Teudas, al igual que la obra de Judas el Galileo, se desvanecerá. Pero dice el verso 39, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, dice la Biblia, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y mira el verso 42. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mi amado hermano, ese es el resultado de un espíritu de valor, un espíritu de poder. El espíritu que había sido prometido a los discípulos en aquel momento, ese espíritu de amor,
ese espíritu de fe, ese espíritu de poder que les haría continuar predicando el Evangelio a pesar de las intimaciones y a pesar de los azotes. Mi amado hermano, tú y yo hoy es casi imposible que hayamos padecido las mismas cosas, al menos en este tiempo y en este lugar y en este país en el que Dios nos ha permitido vivir y desarrollar nuestro ministerio. Y sin embargo, cuán difícil es para nosotros, cuán poco dispuestos somos, cuán poca dispuesta está la iglesia de Cristo hoy a asumir el mismo llamado, a revestirnos de las mismas pautas del carácter para enfrentar, no digo yo los mismos peligros de un nivel y de una magnitud mucho menores en medio de nuestros escenarios particulares, pero aún así no somos capaces de hacerlo, mi amado hermano. Ese es el temor que tenemos los responsables de los ministerios y de las iglesias. Ver a las iglesias cada día menos dispuestas a asumir el llamado que el Señor Jesucristo ha hecho a cada uno que se llame a sí mismo discípulo para seguirle a Él y predicar el Evangelio. La palabra de Dios es cierto que nos advierte de peligros y rechazos, pero mi amado hermano, yo creo que tú y yo nunca hemos experimentado, y posiblemente si permanezcamos en este lugar en el que Dios nos ha puesto, posiblemente nunca experimentemos este tipo de oprobios y de acusaciones y de persecuciones. Prepara tu corazón, dispón tu corazón entonces a predicar a Cristo con denuedo. Eso es lo que el Señor ha dejado claro detrás de estas palabras de advertencia. El Señor Jesucristo ha dicho que estará con nosotros todos los días. El Señor Jesucristo incluso ha dicho que no nos preocupemos, porque Él nos dará que hablar. Y eso es lo que el Señor enseña en esta próxima porción de la palabra de Dios. La promesa en las persecuciones. Vimos el perfil del creyente en las persecuciones, vimos los peligros del creyente en las persecuciones, pero mira la promesa que el creyente tiene en medio de las persecuciones. Verso 19, volvamos a Mateo. Dice Mateo en el verso 19: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado todo lo que habéis de hablar. Y verso 20: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mi amado hermano, esa es una promesa firme, esa es una promesa poderosa, que no te deja excusa a ti y a mí, como para decir, yo no sé, yo no conozco la palabra de Dios, yo no sé qué decir, yo he leído la Biblia y conozco los pasajes que debo hablar, pero tengo miedo o tengo vergüenza, no puedo ir a predicar el Evangelio, pastor. Abraza las promesas del propio Señor Jesucristo en su palabra y entiende, sé convencido de que en esos momentos de apremio ni siquiera es tu decisión. El Señor Jesucristo pondrá palabra en tu corazón y en tu boca para que sepas lo que tengas que decir. Esa es la promesa de la palabra de Dios en este momento. El Señor había prometido suplir con su espíritu toda necesidad de palabra fiel que sirva para testificar de su persona ante toda criatura. En Juan capítulo 16, el Señor Jesucristo dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir, y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Señor Jesucristo había prometido darnos las palabras específicas para hablar con gracia, para hablar con poder. Ahora yo quiero aclarar, mi amado hermano y hermana, en este momento, que el Espíritu Santo nunca ha obrado de manera que inhibe las competencias del instrumento. A la manera en como saben presentar algunas películas a algunas personas poseídas por espíritus inmundos, que no son otra cosa más que un cuerpo poseído, un cuerpo a merced de lo que ese espíritu impuro quiere hacer y quiere hablar a través de esa persona. No, mi amado hermano, el Espíritu Santo no obra de esa forma.
El Espíritu de Dios es un espíritu que sobre todas las cosas, dice la palabra, es un Espíritu Santo. Es un Espíritu Santo, no es un espíritu de desorden, es un espíritu de paz. Dice la palabra de Dios, no me lo estoy inventando yo, mi amado hermano. La palabra de Dios es clara y nos dice que el Espíritu de Dios es un espíritu que es un espíritu de orden y de paz, no es un espíritu de confusión y de desorden. Incluso el impacto o la influencia del Espíritu de Dios en nuestras emociones, en nuestros afectos, es que el hombre que predica la palabra de Dios es dueño de su espíritu, es dueño de sus afectos y de sus emociones. El apóstol Pablo lo dice claramente allí en 1 Corintios capítulo 14, cuando dice, y los espíritus de los profetas estarán sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. El Espíritu Santo nos dará que hablar, mi amado hermano. El Espíritu Santo sobrecogerá nuestro entendimiento para que nosotros podamos hablar palabra de Dios en un ánimo de carácter, en un ánimo en donde somos dueños de nuestra propia, de nuestro propio valor delante de quien nos confronte. No es un espíritu que nos sobrecoge y nos inhibe, anulando nuestra propia capacidad para hablar palabras de gracia y palabras de poder. Por eso, mi amado hermano, cuando usted vea a una persona, como se suelen ver lamentablemente tantas veces, frecuentemente, en la televisión, brincando, dando voces, supuestamente llenos del Espíritu de Dios, tenga cuidado, mi amado hermano, tenga cuidado, porque la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo no obra de esa manera. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo obra permitiendo que el ánimo, la razón, la capacidad, las competencias, el conocimiento de la palabra de Dios permanezca en posesión del instrumento que el Espíritu Santo de Dios está usando para que la palabra de verdad sea hablada. Y ojo, cuando la palabra de Dios nos dice aquí que el Espíritu de Dios nos dará lo que habremos de hablar, tampoco significa que usted tendrá la libertad de pretender hablar con la cabeza vacía. Usted y yo tenemos que estudiar la palabra de Dios y debe haber palabra de Dios en nuestro corazón para que el Espíritu Santo use la palabra de Dios que está en nuestros corazones y nosotros podamos hablar palabra de verdad. Esta es, mi amado hermano, la promesa del Espíritu de Dios de darnos los argumentos y las herramientas para hablar la palabra de Dios. Y déjeme aprovechar para decirle, mi hermano, en este momento, por verdades como estas es que algunos cristianos confunden la soberanía de Dios para salvar con la responsabilidad del hombre para capacitarse en su palabra, para hablar la palabra de verdad. Usted no podrá ser utilizado por el Espíritu Santo de Dios como una herramienta útil para predicar la palabra si usted no pasa tiempo con la palabra de Dios, si usted no estudia la palabra de Dios, si usted no es apercibido en la palabra de Dios, si usted no usa bien la palabra de Dios, estudiándola sistemáticamente. Por eso, mi amado hermano, el Espíritu Santo ha prometido proveernos su palabra. El Espíritu Santo ha prometido darnos la espada del Espíritu, que es la palabra de verdad, de manera que tú y yo podamos usarla para su honra y su gloria, predicando a Cristo en medio de los hombres. Mi amado, como conclusión y aplicación, la palabra de Dios nos llama a gozarnos y a alegrarnos, porque el galardón de aquellos que son perseguidos por causa de la justicia es grande en los cielos. Dice la Biblia que porque asimismo persiguieron a los profetas que fueron antes de los que en este momento estaban siendo enviados y fueron antes que nosotros que estamos siendo de igual manera enviados para que la palabra de Dios sea predicada. La bendición y el gozo que provienen de la promesa de nuestro Dios son suficientes para entender que vale la pena sufrir las persecuciones por Cristo.
Nuestro galardón es grande ya en los cielos, mi amado hermano. La palabra de Dios lo dice claramente. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, dice el Señor Jesucristo. Mi amado hermano, si tú estás caminando con Cristo, haciendo su voluntad, recuerda que de alguna manera tú serás perseguido, serás insultado, serás acusado por este mundo, pero confiado. Quien te ha enviado ha vencido al mundo. Y a nosotros se nos ha concedido no solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Si tú estás aquí en esta mañana y no tienes a Cristo Jesús, es muy posible que este mensaje sea muy desalentador para ti. Porque posiblemente estamos presentando un aspecto de la vida cristiana que desafía tu comodidad y tu seguridad. Pero yo estoy seguro que tú no conoces el valor de la promesa eterna. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, es seguro que no conoces el valor y la naturaleza de las promesas eternas. Vale la pena padecer por Cristo. Vale la pena sufrir aflicciones por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo Jesús, yo te invito a que tú pongas tu confianza en la persona de Cristo y tú seas parte de aquellos que han sido llamados para ser testigos suyos delante de las naciones, porque llegará un día en que toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor. En aquel día solamente la doblaremos para adorarle a aquellos que hoy hayamos tomado una decisión por Cristo Jesús, por causa de su soberanía sobre nuestras vidas y de su misericordia para llamarnos a convicción de pecado. Pero habrá muchos que la doblarán con temor, con temblor, atemorizados, queriendo sobre todas las cosas huir de su presencia. ¿Cómo la doblarás tú en aquel día? Yo te invito a que tú recibas a Cristo en esta mañana. Es cierto, seremos perseguidos, seremos rechazados, pero la promesa eterna es de mucho mayor valor. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Y queremos que en esta mañana, oh Señor, tú animes a tu iglesia. Tú puedas, oh Señor, manifestarte como esa promesa de gran valor, esa promesa de mayor valor, de valor eterno, oh Dios del cielo, por la cual, queriendo asirla a nosotros, estemos dispuestos a enfrentar aflicciones, aún a sabiendas, oh Dios, que en muchos lugares esas aflicciones y persecuciones se limitan al rechazo social, se limitan al rechazo de nuestras familias. Nosotros queremos en esta mañana, oh Señor, interceder delante de ti por aquellos que sufren y padecen y están a riesgo de perder sus vidas y sus cabezas, oh Dios del cielo. Ten cuidado de ellos, oh Dios del cielo. Ten cuidado de tu iglesia, ten cuidado de tus hijos, oh Señor, que han salido para predicar el nombre de Cristo con valor y con la promesa de que tú no les dejarás. Oh Padre, gracias por tu palabra. Anímanos, oh Señor, a predicar a Cristo, a tiempo y afuera de tiempo. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Mis amados, gracias por su atención en esta mañana. Queremos bendecir al nombre de Cristo al finalizar este mensaje. Queremos exaltar su grandeza, queremos exaltar su gloria, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Hemos querido acercarnos a su palabra y estar apercibidos de la realidad del creyente, de la realidad del cristiano hoy. Una realidad que cada vez es más dura, es más arriesgada en la vida de muchos en este tiempo. Si no estás viviendo de esa manera y eres cristiano, agradece al Señor y dispón tu corazón para interceder en favor de aquellos que están padeciendo por Cristo. Pero sobre todas las cosas, aprovecha la oportunidad
Aprovecha la vida y las facilidades que el Señor te ha dado para predicar a Cristo Jesús, para salir, para predicarle en medio de tus amigos, de tus familiares. Dispón tu corazón para predicar a Cristo y disponte para ser usado como una herramienta firme, como una herramienta fiel en sus manos. Que Dios te bendiga.